Para eso voy a entrevistar también a Zuliana Lainez, presidenta de la Sociedad Nacional de Periodistas, para entrar más en contexto y detalle. Un gusto tenerla aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en contacto. Zuliana, importante la data que se viene recogiendo porque la labor periodística es indispensable en un sistema democrático. Nosotros somos los que estamos en terreno, en calle, para recoger de primera mano todos los incidentes. Y si bien aquí por ambos lados, y eso es importante que nos puedas contar y también retratar a todo el auditorio latinoamericano. Sí, sin duda, las cifras mismas son bastante gráficas de lo que está pasando con el derecho a informar en el país. Hablamos de 153 casos desde el 7 de diciembre hasta el 31 de enero, que es donde se ha hecho el corte al conteo estadístico. Luego habrá que sumar los casos que ya se han protagonizado a inicios de febrero, pero hablar de 153 ataques, además de diversos frentes, habla de lo complejo que es hoy no solo informar, sino lo lesionada que está el derecho a la información de la ciudadanía. Nosotros siempre relevamos como primer dato importante el hecho de que quienes tendrían que velar por dar seguridad a la actividad periodística, hoy desgraciadamente se han convertido en uno de los principales agresores a nuestros colegas. Y me estoy refiriendo a las fuerzas policiales y a los militares. Nosotros, de los 153 casos, el 45% de ellos tienen como agente agresor a un policía, especialmente a un policía, y hay algunos casos en los que se involucran militares. Lo relatabas bien, el caso más grave registrado hasta hoy es el del fotoperiodista Aldair Mejía en F, que ojo, él llega en los primeros días de enero, cuando se reanudan las movilizaciones, a hacer cobertura a los alrededores del aeropuerto de Juliaca, que ayer ha vuelto a ser epicentro justamente de la cantidad de heridos de los que daban cuenta al inicio del informativo. Y él llega, hace la fotografía de un manifestante y lo primero que hacen es amenazarlo de muerte, ¿no? Le dicen: sal de aquí si no quieres que te volemos la cabeza con un tiro. O sea, cómo las fuerzas del orden, subrayo, que deberían ser por compromisos internacionales asumidos, quienes le den garantías a un periodista en un contexto que ya es per se riesgoso. Nosotros sabemos como periodistas que cubrir movilización social hoy, o como lo fue en el paro agrario, o como lo fue en el 2020, en las protestas del 14 de noviembre, por supuesto que los riesgos se elevan, ¿no? Pero uno siempre pretende que por lo menos desde el lado de la oficialidad haya posibilidades de garantizarse Zuliana, actividad periodística. Estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero también habla una periodista, una reportera de calle. Soy reportera de calle, he estado mucho tiempo en la calle y también como reportera he recibido agresión, no por parte de las fuerzas del orden, sino también de vándalos o de personas que están en medio de la manifestación, incluso tirando piedras. Tengo testimonios de primera mano, colegas de diferentes medios de comunicación, que incluso uno de ellos estuvo en Madre de Dios para tratar de comunicarse con el gobernador regional de Madre de Dios, y su hotel estuvo rodeado de gente vinculada a la minería ilegal, y la Policía Nacional del Perú tuvo que sacarlo vestidos de civiles. Es decir, el panorama es amplio, porque realmente los periodistas que estamos en la calle recibimos amenazas, y yo particularmente no recibo amenazas de las fuerzas del orden o de la Policía Nacional, porque incluso cuando tratamos de cubrir la manifestación en primera fila y estamos ahí con nuestro camarógrafo, nos colocamos detrás de la Policía Nacional para tener una perspectiva y una mirada de los manifestantes que están tirando piedras, que están tirando cosas, y bueno, de pronto esa ha sido, digamos, lo que yo he podido recoger de las calles, ¿no? Entonces, aquí hay ataques desde todos los frentes, y aquí ataques también de gente infiltrada, de gente que también está vinculada a un lado extremista, y que ven a la prensa y que a los periodistas prácticamente nos insultan, o simplemente cuando ven un micrófono comienzan a preguntar: ¿de qué medio eres? Y ahí comienzan las agresiones sin previamente que nosotros hayamos salido con un despacho en vivo o a relatar o tratar de buscar la información. Porque ¿qué pasaría si el periodista no está ahí, presente? Es decir, no podemos ser tampoco hostigados,
rodeados por gente cuando vamos a sacar un despacho en vivo por temor a decir esas palabras que tal vez esas personas no quieren escuchar, porque simplemente podemos ser pues lastimados en vivo y en directo. Correcto, por eso hablaba de la complejidad de la situación y por eso decía que nombraba primero a las fuerzas del orden por la responsabilidad que les cabe, ¿no? O sea, claro, lo que uno aspira es que cuando un manifestante o tira una piedra o te quiere robar los equipos, porque en el reporte van a ver que tenemos casos de reporteros a los que les han sustraído los equipos en plena transmisión, sí, claro, o les han tirado botellas de agua, los han insultado. Entonces, uno lo que aspira es que por lo menos la garantía y la protección frente a esa agresión que te viene de otros frentes, te lo den las fuerzas del orden. Y por eso lo subrayaba en el ámbito de gravedad en primer lugar, pero eso no quita que no seamos también blanco de ataques de los demás frentes, ¿no? por supuesto. Lo has dicho bien, manifestantes, hemos relatado en el informe los casos, por ejemplo, creo que uno de los más graves es el que sufrió un reportero, un videoreportero de la República, que no solo le sustrajeron equipos, lo agarraron a patadas en el piso, o al corresponsal de TV Perú en Barrio Chino, que nosotros sabemos que es una zona de alta complejidad, pero el corresponsal con quien tuvimos ocasión de conversar nos comentaba que pasó un bus, se bajó cuando lo vio haciendo un reporte en vivo y lo agarró con una manguera y una punta de metal, ¿no? Sí. Y él tuvo que salir ahí en esta coyuntura tan compleja, cuasi camuflado en uno de los buses de la policía porque no había forma de retirarse del lugar. Y eso es lo que hace complejo y probablemente explique el por qué tenemos una cifra tan alta de agresiones, porque hemos vivido también 18 meses muy complicados en los que ha habido un discurso muy hostigante contra la prensa, en el que esto de prensa basura, prensa vendida, prensa golpista, pero que ha terminado calando en la población. Y ahí, Zulena, déjame solamente dar una acotación. Lamentablemente que ese discurso fue gestado desde el expresidente Pedro Castillo Terrones. Recuerdo muy bien en cada una de las coberturas que he hecho, pues que iba un discurso direccionado hacia el papel o las coberturas que hacía la prensa y los medios de comunicación en general. Y recordemos que fue y probablemente uno de los pocos presidentes que en su primer mensaje a la nación ya hace una referencia contra los medios, ¿no? Sí. Porque le era bastante rentable esta confrontación con los medios de comunicación, porque no es solo el discurso estigmatizante, es verdad, y creo que como periodistas nos toca reconocer esa situación, que la gente está muy enojada, especialmente con el tipo de cobertura que se ha hecho desde la época de campaña electoral, de los medios que tienen alcance nacional en Lima, que ha faltado un mea culpa, por supuesto. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, oye, los medios de alcance nacional no garantizaron debate democrático durante la cobertura electoral. Esto abonó muchísimo el discurso del expresidente Castillo y hasta hoy el señor Torres, si lo pueden ver en el reporte, en el momento que sale a hacer unas declaraciones al Congreso de la República, ve a la prensa y le grita prensa asesina, ¿no? Y le dice, ustedes son responsables de las muertes de los peruanos. Pero ese comentario, desde mi punto de vista, o sea, está fuera de lugar. O sea, si yo estuviera... Totalmente, y eso estigmatiza. Totalmente, claro, y eso también nos coloca en un frente complicado porque definitivamente esta voz y este discurso de prensa basura, prensa asesina, se replica fácilmente y cuando estamos ahí en el terreno somos víctimas de estos ataques. Porque son los mismos gritos que escuchábamos incluso antes de las movilizaciones, ¿no? Nosotros recordamos el año pasado que cerramos el informe de agresiones. Sí, fue muy alto porque desde el 7 de diciembre para adelante hubieron más de 40 casos, pero registramos más de 300 casos de agresiones a periodistas y varios eran discurso estigmatizante. Yo creo que yo converso cotidianamente con los colegas que están en terreno y me dicen, mira, cuasi nos hemos acostumbrado a que cada vez que vamos a una cobertura, esto de prensa basura, prensa vendida, que tengas que ir sin las credenciales y sin el logo del canal, porque sabes que ir con un logo del medio es exponerte a una agresión fija.
en algún momento, en alguna reunión en la que coincidimos con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, en la que había la crítica de, bueno, pero ¿por qué ahora la cobertura de las protestas se hace solo con las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima? Y ellos decían, yo no puedo mandar un camarógrafo con el logo de América, de Latina, a entrar a la movilización porque lo estoy exponiendo a un nivel de agresión total. O sea, no hay, yo conozco colegas de medios de alcance nacional que van a cubrir sin los logos de los medios, porque no es posible, es elevar el riesgo al máximo en este momento donde la estigmatización va increyendo, porque ya no es solo contra los medios de Lima. Colegas de regiones nos dicen, oye, por culpa de la prensa de Lima, ahora aquí también tenemos que ir sin logos porque la gente ha tomado este discurso de prensa basura, prensa vendida. Pero claro, Zuliana, eso genera un clima hostil. Entre colegas, esto es una cuestión también, no es una generalización, ¿no? O sea, es decir, los colegas de Lima, no, bueno, sí hubieron algunos programas periodísticos que tuvieron pues un sesgo marcado donde el aspecto de los antecedentes vinculados con el terrorismo marcó su agenda, pero no fueron todos. O sea, y esa generalización usada, muy bien usada por el ex premier Aníbal Torres y también por el expresidente Pedro Castillo, pues caló hondo. Y ahora tenemos este reporte de 150 ataques a colegas, a hombres de prensa. El problema siempre son las generalizaciones. Nosotros siempre decimos, como hay abogados buenos, hay abogados malos, como hay fiscales buenos, hay fiscales malos. Toda la prensa es necesaria porque también instalar ese discurso que hoy está muy por ahí, por encima de la mesa de, mira, ahora yo me informo por redes, por la prensa alternativa. Toda la prensa es importante la prensa extranjera, es importante la cobertura de la prensa nacional. Por supuesto que en algunos medios nacionales hay que hacer el mea culpa, hay que volver a los principios básicos del periodismo, pero es clave el ejercicio de la prensa nacional. Totalmente. La prensa regional es importante, la prensa en los soportes digitales es importante, toda expresión de periodismo es importante. Lo que hay que hacer todo el tiempo es, oye, no olvidemos los principios básicos del periodismo. Los periodistas nos debemos a la verdad. Y más que al principio básico del periodismo, yo sí hago un mea culpa en el sentido de que he visto a periodistas de Lima no tomar con atención lo que viene ocurriendo en las regiones. Señores, el Perú no es Lima. Todo el territorio peruano tiene urgencias y tiene demandas. Y nosotros como periodistas tenemos que recoger y tener la oportunidad de hacer un despliegue informativo mucho más amplio de las demandas que se arrastran por años. Zuliana, ha sido muy interesante conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y la verdad que siempre relevando esto, porque así como es prioritario, por supuesto que el derecho a la vida, el derecho a la protesta y además el derecho a la información es fundamental para consolidar democracia. Totalmente, siempre. Claro que sí. Ha sido Zuliana Lainez, presidenta de la Sociedad Nacional de Periodistas del Perú. Muchas gracias por estar con DiNews. Gracias.